Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Rusia reivindicó tener supuestamente el control de Pokrovsk en la región de Donetsk, una posición estratégica que permitiría el avance de las tropas de Moscú hacia el oeste. Todo mientras en el norte también dice controlar la localidad de Vovchansk en Kharkiv. Se conoce más detalles sobre la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Fuentes citadas por la agencia Reuters dicen que el republicano le había dado a Maduro hasta el viernes pasado para salir del país y que tras no cumplir dicha demanda instó a las aerolíneas a considerar como cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Expectativa en Honduras por los resultados de las elecciones. Más de 24 horas después del cierre de urnas, continúa el conteo y la ventaja entre los dos principales candidatos sigue acortándose. Nasri Tito Asfura encabeza el sufragio por solo 500 votos por encima de Salvador Nasralla. Y en deportes hablamos de fútbol femenino. Este martes España recibe a Alemania en Madrid con el objetivo de retener el título de la Liga de Naciones. Las germanas quieren dar la sorpresa ante un combinado ibérico que contará con el apoyo de 70,000 aficionados. También abordamos la baja del uruguayo Ronald Araujo, quien no estará disponible con el Barcelona por presuntamente razones de salud mental. La información en minutos con nuestro compañero Juan Pupiales. Empezamos. Vamos a iniciar con noticias sobre la guerra en Ucrania y es que el ejército de Rusia habría logrado el avance territorial más significativo dentro del territorio ucraniano desde principios de 2024, cuando tomó la ciudad de Avdiivka. Según el Kremlin, las tropas de Moscú habrían logrado tener el control total de la ciudad de Pokrovsk y la localidad de Vovchansk en Kharkiv. El presidente Vladimir Putin recibió dicha información por parte de las Fuerzas Armadas mientras se encontraba de visita en un puesto de mando este domingo, mientras que Kiev no ha confirmado estas afirmaciones. Pokrovsk, ubicada en la región de Donetsk, es actualmente una ubicación estratégica en el campo de batalla, ya que es un centro vial y ferroviario y un destacado punto logístico militar, mientras que el centro de Vovchansk, en el norte de Ucrania, cerca a la frontera con Rusia, permitiría a Moscú abrir un nuevo frente de presión a las tropas de Kiev y ampliar su presencia en la región de Kharkiv. Para hablar de este tema, saludamos hasta ahora a Ignacio Montes de Oca. Él es analista político, periodista independiente y escritor argentino. Ignacio, bienvenido a France 24. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Primero, ¿cuáles son las características geográficas y también a nivel de defensa que han permitido que ciudades como Pokrovsk o Vovchansk hayan resistido como lo han hecho? La respuesta está en que Ucrania cambió hace un año el tipo de estrategia y está utilizando masivamente drones y las unidades más veteranas para hacerle frente a las tropas rusas que utilizan reclutas con una altísima cantidad de bajas por cada ataque. Se estima, de acuerdo a cifras independientes, que por cada baja ucraniana existen 3 bajas rusas, pero es importante explicar esto. Ya no se trata de una ciudad estratégica, lo era antes, pero desde hace 18 meses la ciudad está en disputa. La declamación respecto a la toma de la ciudad por ahora es prematura. Recién acabo de chequear la información satelital y se reportan incendios, explosiones a lo largo de toda la línea de contacto que recorre la mitad de la ciudad, es decir, el norte de la ciudad todavía está en manos de Ucrania. ¿Por qué entonces dice el presidente ruso Vladimir Putin que la captura de Pokrovsk podría ayudar a resolver temas clave en medio de esta guerra? Porque después de 18 meses de disputa necesita decir algo. Lo mismo dijeron con la ciudad de Bakhmut. Aclaremos, la ciudad de Bakhmut era un poco más grande que la de Pokrovsk y supuestamente con la caída de Bakhmut, que esto fue en el año 2023, se iba a hacer un avance gigantesco hacia la ciudad central, que sería Kramatorsk, que está un poco más al oeste. Y sin embargo, desde ese momento, estamos hablando de mayo a agosto de 2023, la siguiente ciudad antes de Kramatorsk, que es Chasiv Yar, todavía no la han tomado. Se suele decir, y en el contexto de las negociaciones que se hacen con Estados Unidos, que hace avances importantes, cuando en realidad
toma ciudades que han perdido su importancia estratégica precisamente porque después de tantos años de lucha se han movido los ejes logísticos, las rutas se han cambiado y la ciudad pierde la importancia que tenía. Hablamos de Bakhmut, hablamos de Pokrovsk, o podemos hablar de Avdiivka o de Vuhledar. Siempre Rusia dice que esta es la ciudad clave y sin embargo te voy a dar un dato para que se entienda. Solamente en noviembre Rusia tomó 505 kilómetros cuadrados. Esto es para medir el avance. Esto representa el 0,08% del territorio ucraniano a costa de enormes bajas, pero esa es la proporción real del avance ruso, así que decir que la caída de Pokrovsk o la posible caída de Pokrovsk cambia la guerra es por lo menos prematuro. De confirmarse entonces este presunto golpe a Vovchansk, por ejemplo, ¿qué nivel de amenaza representa para las fuerzas ucranianas? Estuve presente cerca de Vovchansk hace no menos de 15 días y la ciudad de Kharkiv sigue así. Vovchansk no es un avance definitorio, como no lo es ninguno. Recordemos que desde que empezó la guerra se anuncian tomas definitivas en ambos lados, pero la guerra está estancada. Vovchansk en particular fue tomada y retomada 3 veces a lo largo de la guerra. Es la línea de contacto y las líneas de contacto no implican avances sustanciales ni definitivos, son líneas de exterminio en donde las fuerzas se enfrentan y pueden pasar meses tomando y retomando una misma localidad, pero la guerra no se está resolviendo a favor de ninguno de los dos lados. Finalmente, Ignacio, ¿cómo cree que encajan estos avances reportados por Rusia en todo este proceso que se está llevando a cabo para poner fin a la guerra? Lo que necesita Rusia en este momento es instalar la idea de que es imparable e invencible. Estos anuncios se inscriben en ese contexto, pero la realidad es que no es imparable ni invencible. Repito, la pérdida de 3-1 implica que por más que haga avances muy pequeños, los costos son demasiado altos. Solamente para dar un ejemplo, en el Donetsk, el lugar de Donetsk, en donde está Pokrovsk, las bajas rusas suman 250.000. La cantidad de bajas supera aproximadamente en 7 veces las pérdidas rusas en Afganistán. Con esto es posible imaginarse que son avances lentos y que además son costos altísimos. Rusia necesita instalar la idea de avances magníficos y victoriosos, pero solamente para hacer política en el contexto de las negociaciones para un alto el fuego. Mira, Ignacio Montes de Oca, analista político, periodista independiente y escritor argentino, gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. A ustedes, gracias. Vamos a cambiar de tema. Mientras el presidente Donald Trump evalúa los siguientes pasos a tomar sobre la tensión con Venezuela, se conocen más detalles de la llamada que sostuvo con su homólogo venezolano Nicolás Maduro el pasado 21 de noviembre. Fuentes citadas por la agencia Reuters indican que Trump le había dado al mandatario sudamericano un plazo de 1 semana para abandonar el país, que dicho plazo expiró el viernes pasado y que por ello Trump instó a las aerolíneas a considerar como cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Agregan también que el estadounidense rechazó varias solicitudes de Maduro, como por ejemplo amnistía para él y su familia y el levantamiento de las sanciones internacionales, así como un gobierno de transición encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Mientras tanto, en Venezuela se repiten las movilizaciones en rechazo a un eventual ataque de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro se dirigió a sus partidarios en una concentración en Caracas. Nuestra corresponsal en la capital venezolana, Daniela Zambrano, tiene los detalles. Esta marcha fue convocada en principio para juramentar a los denominados comités bolivarianos que van a sustituir a los jefes de calle, una forma de organización política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, el discurso de Nicolás Maduro ha estado dirigido a rechazar lo que considera es una agresión por parte de Estados Unidos. Ha dicho Nicolás Maduro que han sido 22 semanas de agresión, 22 semanas de terrorismo psicológico, pero que están preparados para enfrentar cualquier amenaza, que la Fuerza Armada y los soldados están listos para actuar en caso de ser necesario. Jocosamente ha dicho que últimamente ha estado hablando mucho inglés. Sin embargo, ha evitado referirse a esa llamada que mencionaba que habría sucedido entre él y Donald Trump hace algunos días y que había sido confirmada por el propio mandatario estadounidense. Lo acompañan en tarima el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como ministros, alcaldes y gobernadores, pues Maduro ha querido mostrar
demostrar que tiene fuerza, que tiene seguidores, que no tiene miedo, que está en las calles. Recordemos que hace algunos días había rumores sobre una supuesta partida, pues no había aparecido en medios de comunicación. Sin embargo, lo hizo el día de ayer y hoy convocó a los ciudadanos a la calle para acompañarle. Honduras vive horas de incertidumbre tras la elección presidencial del domingo. A esta hora el conteo provisional está detenido al 57% con un empate técnico de los dos candidatos opositores. Solo 500 votos separan al conservador Nasri Asfura y al liberal Salvador Nasrallah. El informe es de Samuel Salgado Castro. Buenas noches, pueblo hondureño. La más reciente información del Consejo Nacional Electoral dejaba este lunes al mediodía un virtual empate entre los dos principales candidatos a la presidencia, Nasri Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasrallah del Partido Liberal. Ambos rondaban el 40% de los votos, separados por apenas 515 sufragios. Sin embargo, la caída del portal oficial de resultados ha alimentado las sospechas entre algunas campañas. Nasrallah publicó que sus proyecciones internas lo daban ganador con 44,6%, mientras el Partido Nacional lo acusó de precipitarse. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, pidió calma y paciencia en redes sociales ante lo que llamó un empate técnico, un pedido que parece ser escuchado en las calles. Espero que esto cambie, porque la situación que hemos vivido estos 4 años ha sido duro, ¿verdad? Esta gente solo se ha dedicado a, ¿verdad? Bueno, no hicieron nada en 4 años, ¿verdad? Entonces el pueblo está esperando, ¿verdad?, que este país prospere. Que mejore las cosas en este país, gane quien gane, puede ser Tito, puede ser Salvador Nasrallah, para que sacar este país adelante, para que no haya muchos delincuentes aquí y para que ya no anden saqueando las arcas, ¿me entiendes? Pero las elecciones generales de Honduras no fueron ajenas a la interferencia de Estados Unidos. Donald Trump anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y aliado del candidato Asfura. Por su parte, Nasrallah también se inclina hacia la derecha, un intento de ambos candidatos a la cabeza por desmarcarse del impopular gobierno saliente de Xiomara Castro. En la frontera entre Chile y Perú, decenas de personas lograron cruzar a territorio peruano después de pasar días bloqueadas en territorio vecino. Según fuentes citadas por la agencia AEF, los migrantes que lograron pasar se registraron ante las autoridades migratorias peruanas y piden que se les permita seguir el camino hacia sus países de origen. Vamos ahora a Líbano, donde el Papa León XIV llevó a cabo su segundo día de visita al país en el marco de su gira por Medio Oriente. El líder de la Iglesia Católica llegó al santuario de Nuestra Señora del Líbano en Jarisa, un lugar venerado por católicos y musulmanes. Segundo día de visita oficial del Papa León XIV en Líbano. El sumo pontífice llegó primero en el papamóvil al monasterio de San Marón. Rezó sobre la tumba de San Charbel, un destacado santo maronita libanés del siglo XIX. Él no viene solo por nosotros los cristianos, viene por todo el Líbano. Esperamos que todos se mantengan unidos y que este país pueda vivir en paz y con amor, y eso es todo. El Papa hizo un llamado para la paz en el país, donde los bombardeos israelíes contra Hezbollah arrasaron al sur. El Santo Padre arribó luego al icónico santuario de Nuestra Señora del Líbano en Jarisa, donde una inmensa estatua de María, venerada tanto por cristianos como musulmanes, domina la capital Beirut. Es estando con María junto a la cruz de Jesús que nuestra oración, ese puente invisible que une corazones, nos da la fuerza para seguir esperando y trabajando, incluso cuando estamos rodeados por el ruido de las armas. En sus discursos, el Papa reiteró sus pensamientos a la juventud. La emigración de los jóvenes libaneses por el contexto socioeconómico y político es fuente de preocupación permanente en el país mediterráneo. Espero que la gente se una por el bien de la paz y por el bien del Líbano y de su juventud, porque hay mucha emigración, muchos se están yendo, así que espero que podamos hacer algo por ellos para que permanezcan en su país. Por la tarde, el Papa presidió un encuentro interreligioso en la capital. Líbano es el único estado árabe con un presidente cristiano, aunque cuenta con 18 comunidades reconocidas. Pasamos ahora a las noticias deportivas. Y en esta hora saludo en el estudio a nuestro editor de deportes, Juan Pupiales. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Todo muy bien, Andrés. Buenas noches.
Juan, damos inicio con fútbol y hablamos de la final de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA. Mañana conoceremos a la campeona. Ya es cuestión de horas. España recibe este martes a Alemania en el Estadio Metropolitano para el partido de vuelta de la final. La Roja se aferra a los 70.000 aficionados que se estima la van a arropar en este duelo que viene luego de ese 0-0 en la ida. Las teutonas completaron este lunes su primer y único entrenamiento en suelo madrileño. Alemania, que realizó su práctica sobre el césped del recinto del Atlético de Madrid. El cuadro germano se aferra a la buena primera parte que realizó en el partido de ida con esos 2 disparos al palo y un dominio importante en la primera parte. En España todo gira en torno a esa baja de Aitana Bonmatí, la actual Balón de Oro. La jugadora del Barcelona sufrió una fractura en el peroné izquierdo y estará meses de baja. Mañana martes será intervenida. Se especula con que mañana entrará en su lugar la joven Vicky López, compañera de Aitana en el Barça. Escuchemos lo que dijo al respecto de la seleccionadora española Sonia Bermúdez. Sobre todo me encantaría que ganásemos por las futbolistas. Creo que se lo merece. Creo que tenemos una generación que ha luchado mucho por llegar a finales, por darle un giro al fútbol español. También quiero desde aquí darle tanto mérito que con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas y eso es algo histórico, creo que hay que ponerlo en valor. Juan, pasamos a hablar del Barcelona y una noticia que tiene que ver con un jugador de América Latina. Es Ronald Araujo, el uruguayo, quien no está disponible con el equipo, manifestó este lunes su entrenador Hansi Flick en la previa del duelo por Liga mañana en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid, partido que enfrenta al líder, que es el Barcelona, contra el cuarto de la tabla y que además viene con racha de victoria 7. Araujo no estuvo presente este lunes en el entrenamiento del cuadro catalán. Los medios locales reportan que el agente del defensa de la selección Charrúa reportó ante la dirigencia que el jugador necesita apartarse para cuidar su salud mental. Araujo es capitán del cuadro culé y viene de sufrir la semana pasada una expulsión por doble tarjeta amarilla en la primera parte del compromiso contra el Chelsea por Champions League, que terminaron perdiendo 3-0. Araujo no jugó el sábado en la victoria por Liga sobre el Alavés por un cuadro estomacal, informó el equipo. Al respecto, le preguntaron al director técnico blaugrana Hansi Flick. Ronald is not ready at the moment and Ronald no está listo en el momento, tiene una situación privada, ¿ok? No quiero decir más. Por favor, tengan respeto. Esto es lo que puedo decir y lo que quiero decir, ¿ok? Juan, seguimos en España y hablamos ahora de un premio para Rafael Nadal. El ganador de 22 torneos de Grand Slam, retirado de las canchas desde hace un año, fue galardonado con el premio Leyenda en la 19ª edición de los premios del diario AS del deporte. Nadal es reconocido así como el mejor deportista en toda la historia del país ibérico. El balear de 39 años levantó el prestigioso torneo de Roland Garros en 14 ocasiones, haciendo parte de una generación de oro junto con el serbio Novak Djokovic, aún en activo, y el retirado Roger Federer de Suiza. A Rafa le preguntaron sobre una eventual gira de exhibición con la leyenda helvética y esto respondió. Si eso ocurriera, pues será un poquito más hacia adelante. Está un año sin jugar, necesitaré un tiempo de preparación. Pero bueno, seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos, nos motive un proyecto conjunto y lo pasemos bien y se junten pues, una serie de factores que lo hagan posible, pues seguro que algo ocurrirá y ya hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucede. Ahora, aquí en Colombia también tuvo lugar una ceremonia para reconocer al deportista del año. Son ceremonias habituales por estas fechas a finales de año. Hablamos ahora de la edición número 65 del Premio al Deportista del Año que entrega el diario El Espectador y Movistar, que en esta ocasión reconoció a un pesista. Se trata del medallista olímpico en París 2024, Jason López. El atleta de 26 años se impuso por delante de la patinadora Gabriela Rueda y de la atleta de triple salto largo, Natalia Linares. López, subcampeón en la categoría de 89 kilogramos en las justas de verano del pasado año, se hizo en este 2025 con el título mundial en la categoría de los 88 kilogramos y con doble récord del mundo. López es víctima de la violencia en Colombia. Tuvo que dejar su natal Chocó, un departamento del Pacífico, para llegar a Cali, donde comenzó a practicar la halterofilia, el deporte más laureado en la historia del país cafetero. Lo escuchamos. Para mí
Es un orgullo estar aquí. Soy un hombre de pocas palabras, así que voy a hablar poquito. Para mí es un orgullo estar aquí, representar a Colombia, representar a mi federación. Creo que, como lo dice el presidente y mi entrenador, somos uno de los deportes que más medallas le ha entregado a Colombia, así que estoy orgulloso y feliz de hacer parte de esa historia. Y ahí luto en el mundo del tenis, Juan. Murió Nicolás Pietrangeli, leyenda del tenis italiano, el hombre que abrió el camino para que el deporte blanco se extendiera por este país. Tenía 92 años y ganó 2 Roland Garros en su palmarés. Su fallecimiento se lo dio a conocer la Federación Italiana de Tenis. El padre de nuestro movimiento de tenis, afirmó este organismo. No se conocen las causas del deceso, pero su salud venía deteriorándose desde una fractura de cadera a finales de 2024. Ganó 48 títulos, incluyendo esos 2 Grand Slams parisinos, uno en 1959, otro en 1960. Era considerado hasta la actual irrupción de Jannik Sinner como el tenista italiano más grande de toda la historia. Juan, gracias por la información deportiva. Un placer como siempre. Y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.